Buenos días, hermanos, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, tenemos un Dios poderoso. Amén. Tremendas las canciones que cantamos y tener la certeza de que nuestro Dios sea real y que ese Dios real es el que nos defiende y, como dice su palabra, no se dormirá el que te guarda. Amén. Estamos acá porque el Señor nos trajo y andá a saber de cuántas cosas el Señor nos libró que nosotros no tenemos ni idea. Vamos a continuar con el estudio de Romanos. Van a ver una diapositiva, espero que todos puedan ver bien ahí. Básicamente el estudio de hoy está todo en esa diapositiva para que pueda ser dentro de lo extenso que pueda llegar a ser, o no extenso, sino algunos conceptos no difíciles de entender, pero la dialéctica de Pablo era tremenda. Entonces traté de hacer una diapositiva para que todo sea un poco más claro a la hora de verlo. Vamos a recordar lo que nos estuvo compartiendo Enrique el domingo pasado. Y el domingo pasado vimos la parte de Romanos 11, del 11 al 24. Y esto que yo comparto acá fueron apuntes que yo saqué en la prédica del domingo pasado. Y una de las cosas que vimos era que el tropiezo de Israel fue la salvación para los gentiles. Y habíamos visto de que Dios estaba buscando una reacción de Israel hacia Él, de que Israel vuelva hacia Dios. Y para eso Dios entregó la salvación a los gentiles, como moviéndolos a celos para que Israel, su pueblo, volviera a Él. Después vimos la esperanza de Pablo como apóstol de los gentiles. Y Pablo veía que por medio de la restauración final de Israel, Pablo veía un futuro glorioso para todo el mundo. Cuando Israel sea restaurada, íbamos a tener un futuro glorioso para nosotros. También vimos que Pablo honraba su ministerio, y Pablo se llama como apóstol de los gentiles. Es como que el hombre que Dios usó para que el mundo no judío conociera la verdad de Dios. Y por más de que Pablo era ese apóstol de los gentiles, Pablo no dejaba de ser judío y Pablo también añoraba que Israel sea restaurada. Y también vimos el ejemplo, uno de los ejemplos del buen olivo y el olivo silvestre. Para mí fue, yo que no estoy habituado a plantar, ni a sembrar, ni a nada de eso, fue lindo entender la obra de Dios, porque después hablando con el abuelo Vicente, él me decía, no, porque siempre es de un pie silvestre, ahí se plantan las cosas y sale. Yo no entendía nada. Pero Pablo nos dice que nosotros fuimos injertados en el buen olivo, y eso es algo que es la obra de redención de Cristo. Así que lo que nos toca para hoy es la restauración de Israel. No sé cómo voy a hacer para llegar con todo esto y no aburrirlos a ustedes, pero esperemos que podamos entender algunos versículos que Dios quiere mostrarnos. Romanos 11, del 25 al 36. Voy a hacer énfasis solamente en algunos, en los primeros versículos, y luego los últimos versículos finales es como una exaltación de Pablo a la obra que para nosotros es incomprensible, porque no podemos entender cómo Dios obra y cómo Dios actúa, pero Pablo alaba al Señor por esa obra poderosa a favor de sus hijos. Vamos a ir mirando partes de los versículos, no los voy a leer todos ahora, vamos a ir leyendo versículo a versículo. Pueden abrir si quieren ahí en Romanos 11, 25, y lo primero que vemos es Pablo cuidando el corazón de los romanos. Y eso es algo que a mí me gusta mucho, porque si bien cuando leemos las cartas de Pablo tiene, inspirado por el Espíritu Santo, un poder para hablar y persuadir, que a veces parece que te estuviera dando con el hacha al cuello. Pero en el fondo vemos un corazón tierno y amable de Pablo, tratando de cuidar a sus hermanos. Versículo 25, la primera parte del versículo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y hago un alto ahí. Y hay dos palabras que obviamente nos llaman la atención, al menos a mí. Pablo no quiere que los hermanos en Roma sean ignorantes de un misterio y tampoco que no sean arrogantes en cuanto a ellos mismos. Y vemos la arrogancia. ¿Qué es para ustedes la arrogancia? Alguien que se anime y diga, para mí la arrogancia es tal cosa. ¿Qué es para nosotros la arrogancia? Y todas las cosas que digan pueden ser válidas, ¿eh?
Bien, me quedo con eso porque va por ahí. La arrogancia se puede definir como un rasgo de personalidad por el cual una persona tiene un sentido de autoestima desagradablemente elevado. Una persona arrogante es la que actúa como si fuera superior, más digna y más importante que los demás. Por lo tanto, tienden a faltar el respeto y menospreciar a los demás. Y si yo al menos me siento identificado en varias partes de mi vida donde he sido arrogante. Si ustedes no, los felicito. Pero pienso y digo, wow, qué línea tan delgada es la que nos divide de ser arrogantes y no serlos. Y a veces no con cosas malas o grandes errores de los seres humanos, sino con cosas pequeñas o cosas que están bien, pero como nosotros las sabemos, nos creemos superior a los demás. Y Pablo quería evitar este sentimiento y esta emoción en el corazón de los hermanos de Roma. Pablo le recuerda a los romanos que los judíos cayeron por arrogantes. O sea, vemos muchas veces en los evangelios cómo los fariseos, sobre todo, que eran el poder religioso del momento del pueblo judío, ellos se jactaban de que eran hijos de Abraham y iban a combatir y argumentar contra el Señor. Dicen, nosotros somos hijos de Abraham, o sea, nosotros es como que somos de la élite. Y muchas veces también usaban esa frase para diferenciarse de sus otros hermanos que también eran hijos de Abraham. Como nosotros sabemos, Abraham tuvo 2 hijos, o más quizá, pero no lo sé. Pero en la Biblia, al menos Isaac e Ismael están. Y él, por apurarse, tuvo Ismael con Agar, y cuando esperó la promesa de Dios, él tuvo a Isaac con Sara. Y sabemos que los hijos de la fe vienen desde la descendencia de Isaac, pero los que no creen en Cristo son los que vienen muchas veces, o la mayoría, la parte alrededor de Israel, del pueblo musulmán, descendientes de Ismael. Y a veces los judíos usaban esto como para diferenciarse y apartarse de los demás como algo superior. Nosotros somos los bendecidos y ustedes no. Y conectando con lo que vimos el domingo pasado, Pablo viene hablando de las ramas desgajadas que fueron quitadas del olivo y les quiere hacer entender a los romanos que así como los hijos de Israel fueron quitados de ese olivo, nosotros también podemos serlos. Los judíos desecharon a Cristo, por lo cual Dios los desechó a ellos. Vamos a repasar esos versículos de Romanos 11, del 20 al 22. Esto lo vimos el domingo pasado. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y Pablo, viendo eso de su pueblo, aquellos que habían tenido muchos profetas, donde les anunciaban la verdad de Dios, y viendo cuál fue el resultado, que ellos fueron quitados del buen olivo, les quiere decir a los romanos, ojo, porque no es que Dios se olvidó de Israel. Dios tiene un plan para Israel, pero mientras quiere hacer una obra en ustedes. Por esto no te creas más que ellos. Otra parte del versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y ignorar, ¿qué es lo opuesto a ignorar? Conocer, saber. Y si hay algo que me gusta de Pablo, que Pablo es muy intencional en la mayoría de sus cartas, en decirnos a nosotros que necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo. Pablo lo dice en más de una carta, y vamos a ver 2 pasajes, que ya los conocemos, Filipenses 3, 8 al 10, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Pablo valoraba más conocer al Señor y nos anima y les animaba a los hermanos de Filipo que conozcan a Cristo. Otro pasaje, Efesios 3, 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces
de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo no quería que los hermanos en Roma se conviertan en arrogantes, y tampoco querían que los hermanos de Roma ignoren a Cristo. Podemos recordar que la iglesia en Roma, si no me equivoco, y si me equivoco me pueden corregir, no fue una iglesia que fundó Pablo, ni alguno de sus colaboradores. Fueron hermanos que en la dispersión de Israel, y sobre todo de los judíos cuando vino la persecución, estaban en Roma. Es así, ¿cierto? Entonces, quizá Pablo los estaba conociendo, y quizá Pablo podía vislumbrar algo que quizá todavía no era real, pero se podía quizá ver una pequeña luz. Nosotros estamos en Roma, nosotros somos la iglesia de la capital del imperio, el imperio más grande que hubo en la historia. Quizá, no lo sé, la Biblia no lo dice, pero sí es cierto que Pablo quería cuidar el corazón de los romanos. Y eso para mí habla también de un ministerio pastoral profundo y de amor, no solamente en la predicación, sino también en el cuidado del corazón sobre los hermanos. Así que eso me gustó mucho de Pablo. Vamos a seguir leyendo, vamos a conectar esto con los versículos que vienen. Del 25 al 27, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Acá vemos a Pablo revelando este misterio. Y el misterio ese es algo que Dios muestra a través de los apóstoles en este tiempo, luego de Cristo. Y vamos a ver este misterio en tres partes. Vamos a ver la primera parte, que ha acontecido a Israel endurecimiento. Sabemos lo que dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Este endurecimiento de Israel no solamente provocó la pérdida total de su nación, fueron dispersados por el mundo entero, y además el testimonio que los hacía una nación diferente fue entregado a los gentiles. Si bien Roma invade toda esa parte del mundo conocido, si no me equivoco fue en el 70 que se prende fuego el templo o se destruye el templo, y más adelante, como en el 135 después de Cristo, viene otra olada de ataques sobre Jerusalén y es completamente conquistada, y esa nación como tal, más allá de que antes estaban como nación bajo el imperio de Roma, ahora es completamente dispersado y pierden su tierra. Hasta luego en el 48, si no me equivoco, Israel vuelve como nación, luego de la Guerra Mundial y luego de lo que pasó en el Holocausto, las Naciones Unidas le dan esa tierra, la tierra que Dios había prometido a Israel. Pero fue un tiempo donde Israel, a causa del rechazo a Cristo, perdió todo lo que tenía. No solamente eso espiritual que Dios les había dado como pueblo escogido, sino también la tierra por la cual mucho tiempo ellos soñaban y añoraban cuando estaban en Egipto, y que Dios le dio cuando Moisés atravesó el mar con el pueblo y Josué conquistó la tierra. Ellos lo perdieron todo. Endurecimiento a Israel. Pero sigue el versículo y este misterio, y vamos a ver la parte B, que es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y esta frase, la plenitud de los gentiles. Ahí hay un versículo en Lucas 21, 24, y dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estas son palabras del Señor Jesús cuando Él habla de las señales antes del fin, y Jesús le está diciendo a los judíos de ese momento, va a haber un tiempo donde los gentiles van a hallar esa gracia, hasta que se cumpla ese tiempo no voy a volver. El tiempo de los gentiles es el tiempo que va desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, no hasta el arrebatamiento. Vamos a ser arrebatados, los que estemos vivos, los que estén muertos van a resucitar, pero aún Cristo no va a descender a la tierra, sino que Él va a estar en una nube y de ahí vamos a ser ascendidos. El tiempo de los gentiles es ese tiempo donde Dios ya no mira solamente y exclusivamente a Israel como nación, sino también nos mira a nosotros como Dios, nuestro Dios.
Dios era un Dios exclusivo para los judíos, pero Dios pasó a ser un Dios de todos. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, o sea, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Sigue este misterio y sigue diciendo, luego todo Israel será salvo. Luego de este tiempo de los gentiles, cuando se cumpla este tiempo, Israel será salvo. Y hay dos cosas que queremos y que quiero que veamos ahora. Una es lo que me preguntaba, ¿por qué Dios quiere concluir los tiempos con Israel restaurada como nación? Y podemos ver una profecía que está en Isaías, son 4 versículos de Isaías 2, que dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y esta profecía se cumplirá en el reino milenial y universal de Cristo. Si hoy nosotros vemos los millones y los millones de dólares que las potencias del mundo gastan en armamento militar, creo que si invirtieran esa plata en darle de comer a la gente, no habría uno solo que pasara hambre en este mundo. Pero el corazón caído del hombre va a seguir así hasta que venga Cristo. Y ahí no habrán más guerras, ahí toda esa inversión no será necesaria, porque Cristo va a reinar en este mundo, Israel será bendecida como nación y seremos bendecidos, todo el mundo, por medio de este reino del Dios poderoso. Ahora, ¿todo Israel será salvo? ¿Todo lo que hoy es Israel y lo que va a ser Israel será salvo? Podemos diferenciar en que sí es cierto que van a ser hombres que van a estar en Israel. Hoy vemos judíos por todos lados del mundo, pero en ese tiempo estarán en Israel. También serán hombres que nacieron en la tierra de Israel, pero estos israelitas que van a ser salvos serían esos israelitas verdaderos. Israelitas que reconozcan a Cristo como aquel que murió en la cruz y resucitó. Israelitas que conozcan y reconozcan a Cristo como el Mesías que hoy siguen esperando y llorando ahí, al lado del muro de los lamentos. Acá el apóstol cita 2 profecías. Una está en Isaías 59:20 y dice, y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Entonces, estos israelitas van a ser convertidos al Señor. Y ahí ese versículo de 2 Corintios dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ese velo que hoy enceguece al pueblo de Dios y no quiere reconocer a Cristo como su Mesías, un día ese velo va a ser quitado. Así como nosotros un día, por la gracia de Dios, se cayó ese velo que nos apartaba de la presencia de Dios, Israel también va a pasar por esto. La segunda profecía está en Jeremías 31, del 33 al 34. Estos israelitas, además de estar convertidos y ser obedientes, van a estar llenos del Espíritu Santo, de tal modo que no van a precisar que alguien les enseñe la palabra, porque esa ley que ellos tienen en tablas y que esas tablas habían quedado en el arca y que ellos estaban esperando que ese templo se haga otra vez para otra vez ofrecer sacrificios, esa ley que estaba en tablas de piedras va a estar en el corazón de ellos y en su mente. Y eso lo dice Jeremías 31. Leemos ahí, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y es importante entender esto, que en todo tiempo la salvación fue por fe en Cristo y en esa obra en la cruz.
Los que nacieron antes de Cristo miraban hacia adelante, hacia esa cruz, hacia ese Mesías prometido, profetizado por todos los profetas, que un día vendría el libertador y iba a nacer de Belén un niño que iba a salvar al mundo de su pecado. Y como dice Habacuc, el justo por la fe vivirá. Ya nos mostraban que había que mirar hacia adelante. Y nosotros que hoy estamos acá, miramos hacia atrás, miramos hacia esa cruz, hacia esa obra redentora de Cristo. La salvación es por fe. Y esa fe quizá hoy que los judíos no tienen como nación, un día la van a tener. Seguimos. Versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Y ahí yo puse Pablo y una dicotomía. Y es como dos caras de una moneda. Son enemigos del Evangelio por causa de los gentiles, pero también por elección son amados a causa de los padres. Y es como dos caras de una moneda, que es necesario entenderlo bien. Enemigos del Evangelio. Un comentario decía, y esta parte me gustó y sí la tomé de ahí, es que esta frase de enemigos del Evangelio, tenemos que pensar en ese pasaje de 1 Tesalonicenses 2:14 al 16, cuando Pablo les escribe a los hermanos de Tesalónica y les dice, recuerden ustedes cómo recibieron el Evangelio. ¿Alguien se acuerda, cuando estudiamos Hechos en los estudios de los miércoles, qué pasó en Hechos 17? Hay un subtítulo en todas las Biblias, creo que en la versión del 60, que dice alboroto en Tesalónica. Fueron a predicar, Pablo fue a predicar con sus colaboradores y se armó tremendo revuelo porque no querían que Pablo predicara y anunciara el Evangelio. Y los que armaban ese revuelo eran los mismos hermanos de Tesalónica, que no querían que aquellos, los judíos que estaban en Tesalónica, que no querían que aquellos hermanos que sí querían recibir el Evangelio lo recibieran. Entonces Pablo les recuerda, aquellos hombres fueron enemigos del Evangelio y hoy ustedes se asemejan a esos hermanos en Judea, que querían recibir el Evangelio, pero los judíos no querían que ustedes recibieran este Evangelio. Está el versículo ahí del pasaje, que más o menos lo parafraseé, pero por esa causa eran enemigos del Evangelio. Ahora, la otra cara de la moneda es que, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y ¿quién fue el padre de los judíos? Vimos al principio. Ellos se captaban de que eran hijos de Abraham. Dios llamó a Abraham de allá de Ur de los Caldeos y le dio una palabra y le dijo, vete a la casa de tu padre y de tu tierra, que yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y esa promesa no se acabó nunca. Por más que Israel, su pueblo, dejó a Dios de lado, esa promesa sigue en pie. Dios llamó a Abraham le creyó y Abraham fue obediente. Es increíble, yo no puedo pensar, yo que no me fui del terreno donde nací, de la casa de mis padres, cómo Abraham se fue de la tierra a otro lugar. Pero más loco es creerle a un Dios que no conoces y que no era el Dios de tus padres. Si bien es el padre de Abraham que sale, porque eso lo vemos en Génesis, es el padre de Abraham que sale con toda la familia, Abraham no salió, parece que fue el padre el que obedeció y no Abraham, pero Dios contó esta fe de Abraham como justicia. Y Isaías 41 dice que Abraham fue contado como amigo de Dios. Y son de los pocos hombres en la Biblia al cual Dios le da este rótulo, amigo. Y como dice Proverbios, amigo a veces es más que un hermano. Y es increíble. Ahora, por ese amor que Dios tiene y que Dios tuvo sobre Abraham, Dios tuvo misericordia de los judíos a lo largo de la historia. También dentro de esa línea, David, Dios amó a David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios le dio una promesa a David, de tu reino saldrá un príncipe y un rey, cuyo reino será inamovible. Y ese es nuestro Rey, nuestro Señor Jesús, que viene también de esta línea, de esa línea de Abraham. Sigue diciendo el pasaje de Romanos, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
¿Qué es algo irrevocable? Que no se puede ir contra eso, no se puede ir para atrás. Y hay dos ejemplos que nosotros ya conocemos, los que conocemos un poco las historias de la Biblia, que son el ejemplo de Daniel y el ejemplo de Esther. Y ellos, este ejemplo de algo irrevocable, es ese ejemplo de la ley medo-persa, que era que cuando el rey del momento firmara una ley y le pusiera su sello, por más que fuera Jesucristo, para ellos, no se podía romper. Obviamente que Cristo sí podía romper eso. Pero no había alguien tan importante para ellos que fuera capaz de ir en contra del sello del rey. Cuando hacen toda la trama para que Daniel desobedezca este edicto que hace Darío, porque querían que Daniel muriera, porque estaban envidiosos de que Dios sí usaba a Daniel, y que Daniel había hallado gracia delante de los ojos del rey. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Hacen firmar que no se podía adorar a nadie, Daniel igual lo hace, y ellos lo ven y dicen, tu amado Daniel desobedeció tu ley al foso de los leones. Y Darío no le quedó otra, al foso de los leones. Esther, esa reina, esa mujer usada por Dios de forma tremenda que salvó a su pueblo. Una mujer llena de Dios que salvó al pueblo de Israel. No sé, ¿qué ves a lo largo de la historia? Plan para exterminar a los judíos. Esther fue usada por Dios y descubrió ese plan que tenía Amán contra los judíos. La reina se presenta ante Asuero y le dice, si para esta hora llegué, y le cuenta todo el plan, y el rey Asuero manda a Amán a la horca, Amán muere y el rey Asuero le entrega la casa de Amán a Esther y lo firma y pone su sello. Y contra eso no se podía. Ahora, eso es un ejemplo para pensar en esta frase irrevocable, pero en cuanto a Dios, esto era en cuanto a la ley medo-persa, pero en cuanto a Dios, ¿qué? ¿Será que Dios dice algo y eso lo podemos ir en contra? ¿O Dios puede volverse de eso? Hay un versículo que todos conocemos en Números 23:19 que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Recuerdo que Dios, antes del diluvio, dijo, me arrepiento de haber creado al hombre, pero Dios no exterminó a todos los hombres. Dios dejó una familia que había hallado gracia delante de sus ojos, la familia de Noé. Y Dios no revocó la existencia del ser humano. Dios permitió que su creación siguiera, a pesar de que solamente quedó una familia en el mundo hoy se volvió a habitar por esa familia. Entonces Dios da una orden desde lo eterno y no hay nada que pueda ir en contra de eso. No hay nada, no hay ningún poder de Satanás, por más que lo haya intentado y que lo siga intentando, y por más que haya sido vencido en esa cruz, y haya Cristo vencido la muerte, Satanás lo va a seguir intentando y no va a poder ir en contra de que un día Cristo volverá y que todo el mundo va a reconocerle como Rey de Reyes. Y si hoy nosotros estamos acá y quizá vos has pasado momentos en tu vida donde por alguna razón te alejaste del Señor y vos pensás, y también Satanás pone pensamientos en tu corazón y en tu mente de que Dios se olvidó de ti, de que me pasó esto y me pasó aquello y parece que te pasó lo peor y parece que Dios se olvidó de ti. Dios no se olvidó de ti. Dios te llamó, Dios te salvó con un propósito. Ese propósito que tenía Israel, da gloria a su nombre. Dios te hizo para alabanza de su gloria, de su nombre. Y si estás en esta mañana en este lugar es porque Dios quiere decirte, irrevocables son los dones y el llamamiento. Hay algo que Satanás usa que son las mentiras en la mente y en el corazón. Satanás dice la Biblia que es el acusador, pero dice la palabra también de que Cristo es ese abogado que está intercediendo por nosotros. Y si en tu mente y en tu corazón están reinando las mentiras de Satanás, de que Dios se olvidó de ti, eso es una mentira. Dios no se olvidó de sus hijos. Dios te llamó con un propósito. Y si tú no te niegas a obedecer la voz de Dios, Dios va a restaurar tu vida. Dios va a usar tu vida para sus propósitos.
Si miramos a Abraham, Abraham una y otra vez se equivoca. Abraham 2 veces vende a la mujer, 2 veces la entrega a Faraón. El rey o el príncipe del pueblo de Israel entregó a su mujer. Y Dios una y otra vez le dice, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios yendo a buscar a su hijo, a pesar de todas las cosas. Seguimos. Versículo 30 al 32, y acá fue como un trabalenguas, pero es por la forma de exponer, mucho de la forma de exponer también de los griegos y de ese momento. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo eres desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y acá era como, no sé, estar estudiando para el oral de fundamentos de matemática, naufragando ahí una y otra vez en esos exámenes. Pero esta vez me tocó estudiar el teórico de fundamentos, y eran demostraciones y definiciones y teoremas, y la forma que ellos tenían de demostrar estas cosas era por medio de aquellos que estudian, y en el liceo, creo que en el liceo sí se hace, la hipótesis, la tesis, y a veces en matemáticas existe el sí solo sí, que son una flecha hacia la izquierda y una flecha hacia la derecha, o sea que si pasa de izquierda a derecha, tiene que pasar de derecha a izquierda para que sea real esa tesis, lo que se llama el directo y el recíproco. No me quiero hacer el profesor de matemática porque no lo soy, estoy naufragando rotundamente, pero sigo. Pero intenté hacer algo así para que esto sea más fácil de entender. Empieza esta porción de los versículos diciendo que los judíos en otro tiempo fueron desobedientes y que nosotros fuimos también desobedientes en otro tiempo. Y eso sería como nuestra hipótesis, perdón. Y la tesis final, a lo que queremos llegar, es que para tener misericordia de todos, que es la última frase que Pablo usa en ese lugar. Entonces, por hipótesis, sabemos que los judíos fueron desobedientes y los gentiles fueron desobedientes, pero Pablo nos dice que los gentiles alcanzamos misericordia por la desobediencia de ellos. Entonces, como sabemos por hipótesis que los judíos fueron desobedientes, y lo que acabamos de ver es que nosotros alcanzamos misericordia a causa de esa desobediencia, por estas dos cosas, los judíos también, o el plan, es que los judíos alcancen misericordia. Entonces ahí tenemos nuestras dos cosas que empezamos a ver. Una, que nosotros alcanzamos misericordia por causa de la desobediencia de los judíos, y dos, que por causa de nuestra desobediencia los judíos también alcanzaron misericordia. Y de todo esto, por A y por B, vemos que Dios sujetó a todos a desobediencia porque todos fuimos desobedientes. Los judíos al principio, al no querer obedecer la ley de Dios, y nosotros porque estábamos apartados de Dios siendo enemigos de Dios. Entonces, por A y por B, Dios sujetó a todos desobediencia. ¿Para qué? Nuestra tesis, para tener misericordia de todos. Increíble lo que Dios hace. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno sobre sus hijos, sobre su pueblo. Y esas cosas que Dios prometió las va a cumplir. Depende de ti si hoy querés escuchar la voz de Dios o no. Si aún estabas inseguro de lo que Dios es, hoy es el día de salvación. Si estabas enemistado de Cristo, hoy es el día para reconciliarte con tu Señor. Hoy es el día. A raíz de todo esto, y no voy a seguir, voy a detenerme acá, vienen los versículos finales de este capítulo 11, que los podemos sencillamente leer. Pablo, cuando ve que Dios sujeta a todos a desobediencia para que todos seamos salvos a fin de que Dios tenga misericordia de todos nosotros, él exclama: «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén».
Pablo termina esta parte de su relato en la carta, de estos 3 capítulos que veníamos mirando, y que es como un gran paréntesis en la carta de todo lo que Pablo viene exponiendo, de que no hay ninguno bueno, solamente Dios es bueno, de que la salvación es por fe, de que somos justificados, pero en el medio de eso, Pablo abre como un paréntesis de 3 capítulos y explica de que Dios tiene un propósito aún con Israel. Y quizá para nosotros fue un poco denso, porque Israel está allá y nosotros estamos acá, y yo qué tengo que ver con eso, todos tenemos que ver con todo en el reino de Dios. Somos una sola iglesia. Nosotros como gentiles y ellos como judíos somos una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Y juntos vamos a estar adorando en la eternidad al que vive por los siglos. Y Pablo termina este paréntesis de esta forma. Cuán grandes son los misterios de nuestro Señor. Lo cantábamos recién. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y deseo de corazón que Dios nos ayude cada día a poder verlo un poco más a Él. Que podamos aprender de los errores pasados. Que podamos aprender de nuestros propios errores. A veces Dios nos quebranta con el fin de seguir enseñándonos y seguir usándonos para su gloria. Somos esa vasija de barro en manos del alfarero, la cual es necesario para volverla a hacer. Pero Dios no se olvidó de nosotros. ¿Qué podemos sacar de esta porción para nosotros? Lo que Dios dice es, y no hay nadie que pueda ir en contra de eso. Si Dios te llamó y un día tú aceptaste a Cristo como tu Salvador y quizá hoy estás alejado de la presencia de Dios, este es el tiempo para que vuelvas a los pies de tu Señor. Si tú no conocías a Cristo, lo presentamos. Cristo es aquel que vino a dar su vida por nosotros, a morir por nuestros pecados y a vencer la muerte para que tú y yo tengamos vida juntamente con Él. Si estabas creyendo en las mentiras de Satanás, recordá, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios para tu vida. Y algo que también es interesante, Dios a veces no levanta a aquellas personas que se excusan, pero sí a aquellos que fracasan. Quizá nosotros humanamente fracasamos, pero si tenemos un corazón arrepentido delante del Señor y humilde ante los ojos del Señor, Dios puede levantarte una vez más. Esa es tu decisión. Hacer como los judíos, enemigos de la cruz de Cristo, o decirle, sí, Señor, heme aquí. Que el Señor pueda bendecir su palabra en nuestras vidas y que Dios pueda usar esta iglesia como un instrumento poderoso en manos de Él para la salvación de muchas almas. Oramos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios. Gracias porque sin ser merecedores de ti, tú lo diste todo. Una y otra vez te acercas a nosotros, buscándonos, Señor. Así como buscaste a Jacob una y otra vez hasta que él dijo, tú eres mi Dios. Nos has buscado, Señor, una y otra vez, incansablemente. Has dejado, Señor, a las 99 y viniste por nosotros, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a levantarnos de nuestros fracasos, Señor, con nuestra mirada en ti. Que nos ayudes, Señor, a ser ese instrumento para salvación a otras personas. Gracias por el poder de tu gloria, gracias por el poder de tu gracia que nos alcanza una y otra vez. Gracias por esa misericordia que hoy está llamándonos. Te pido, Señor, que no seamos necios y que no cerremos nuestro corazón y nuestros oídos, Señor, a tu voz. Y que, Padre, si caemos nos podamos levantar una y otra vez con la mirada puesta en el invisible. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores y no solamente oidores. En el nombre de Jesús. Amén.